Hola y bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Sebastián, Dr. Basti en este canal. Y el día de hoy quería contarte algo de lo que estoy bastante orgulloso, y es que he creado mi primer complemento de Anki. Como habrás visto en videos previos, una herramienta que me parece fundamental a la hora de crear de forma masiva tarjetas de Anki es Excel. Y ese flujo de trabajo de pasar documentos de Excel a Anki me parece maravilloso para crear un montón de tarjetas a partir de información que tú tienes contenida en celdas. Así que se me ocurrió crear un complemento que haga esto de forma relativamente automática. La idea es, creamos una base de datos de Excel, o en este caso más específicamente de Google Sheets, y exportamos ese documento o lo compartimos en la web, y luego simplemente el complemento de Anki lo que hace es recibir ese enlace de ese documento que tú has creado y has compartido y crear un nuevo mazo de Anki con todas las tarjetas contenidas en ese documento. Suena un poco enredado, pero es bastante sencillo. Veamos cómo funciona. Bueno, lo primero que hacemos es buscar los complementos de Anki Add-ons. Yo igual te voy a dejar el código en la descripción para que lo puedas descargar. Ya lo tengo publicado. Y aquí vamos a buscar Google Sheets Anki. Y es este. Esta es la página que yo creé explicando un poco cómo funciona. Y tienes que ir aquí, copiamos el código. Vamos a Anki y una vez en Anki vamos a herramientas, complementos, descargar complementos. Pegamos el código, le damos a aceptar y ya nos dice que se ha descargado y se ha instalado adecuadamente. Cerramos Anki y lo volvemos a abrir. Y ahora tenemos Anki. Tenemos que confirmar que esté funcionando. Vamos a herramientas y nos debe aparecer aquí Manage Sheets to Anki Decks. Este es el complemento, ¿vale? Así que ya lo tenemos instalado. Ahora necesitamos nuestra base de datos. Aquí yo te dejo una plantilla que puedes utilizar para crear tu documento de Excel o de Google Sheets. Vamos a ir al enlace de la plantilla y simplemente lo vamos a copiar. Lo que interesa son los títulos, ¿vale? Porque esta es la plantilla, que el enlace está en la página de Anki, y lo que vamos a hacer es copiar y luego en tu Drive simplemente crea un nuevo documento de Google Sheets. Aquí tenemos los ejemplos, los copiamos. Aquí copiamos y pegamos y ya tenemos lo mismo, ¿vale? Esto es simplemente la explicación de cómo funciona. El complemento lo que va a ser identificar por cada fila una pregunta, con una pregunta, una respuesta y etiquetas que puedes asignar. En caso de tener muchas, viene muy bien para clasificarlas luego. Puede identificar preguntas tipo close, es decir, a las que les pongas este formato van a ocultar esa palabra o ese fragmento de ese párrafo, de esa línea, y eso es lo que tienes que responder a Anki cuando estés estudiando. Puedes agregar varias close. En este caso C1 es la primera oclusión que se va a hacer y C2 es la siguiente, ¿vale? Van a ser dos preguntas diferentes porque hay dos cosas que se van a ocultar, cada una con un número diferente. También podrías poner C1 en un punto con este formato y luego C1 en este también, y esto nos crearía solo una pregunta en la que se ocultan esas dos palabras, pero en un solo momento. Es un poco enredado, pero ahora veremos cómo funciona. Luego vamos a tener también preguntas y respuestas normales. Por ejemplo, esta sería una pregunta básica y esta es la respuesta normal, ¿vale? Estas son otro ejemplo de preguntas y respuestas simples de texto, pero yo recomiendo comenzar a utilizar las preguntas tipo close porque son bastante útiles. Por ejemplo, de este párrafo muy largo se pueden sacar, pues pregunto esta parte en otra pregunta, pregunto esta parte en otra pregunta y pregunto esta. Entonces, a partir de solo esta frase te crearán 4 preguntas, ¿vale? Así que me parece bastante útil. Por ejemplo, voy a exportar esto a Anki para que veamos cómo se ven. Entonces, una vez tenemos nuestro documento de Excel creado, vamos a archivo y vamos a darle compartir y publicar en la web. Vamos a darle el documento entero y en .csv. Volvemos a lo de los tutoriales que he hecho previamente, que es lo que nos ayuda siempre. Vamos a darle publicar, nos va a decir que esto se va a compartir a todo el mundo. Copiamos este código y esto es lo más importante. Ahora vamos a Anki. En el complemento que ya instalamos vamos a darle herramientas, Manage Sheets to Anki Decks. Le vamos a dar agregar
nuevo mazo, nos pide la URL del documento publicado, le vamos a dar el que acabamos de ver, aceptar, y acá nos pide el nombre para el mazo que vamos a hacer. Ejemplo, Anki, y le doy aceptar. Vale, tardó unos segundos y nos pone sincronización completa. Le doy a aceptar. Vamos a mazos otra vez para ver si ya se actualiza y aquí nos aparece ejemplo Anki. Vale, entramos y vemos que tiene 11 preguntas. Y vemos que aquí solo hay 9 renglones ocupados, pero hay varias que tienen más de una pregunta, por lo que son tipo close. Vamos a ver cómo se ve. Comenzar a estudiar. Este es el primer formato, el de tipo close de una sola pregunta. Y esto es lo que se oculta al comienzo. En el anverso se va a ocultar ese texto. El segundo tipo, esto es a lo que me refiero. Esto es C1 y esto es C1. Como ambas tienen el mismo número, aunque se oculten, no se van a separar en diferentes tarjetas. Diferentes si le pongo C1, C2 o C3, que me va a generar 2 o 3 tarjetas diferentes. Aquí la respuesta tendría que ser la de ambos espacios. Esto es a lo que me refería, C1, C1. También se pueden agregar múltiples ítems. Entonces, acá por ejemplo, este es el párrafo utilizando varias tarjetas. Entonces, a partir de este párrafo largo, se va a hacer C1, C2, C3 y C4. Vemos cómo nos preguntan una parte de esto, pero no vemos que las otras sean preguntas ni nada. Esto es una pregunta básica, una pregunta abierta, una respuesta. Este es otro tipo de pregunta básica y respuesta básica. Y las etiquetas se pueden separar utilizando 2 veces 2 puntos, o sea, 2 puntos, 2 puntos. Como se ve aquí, por ejemplo, si yo voy a explorar, veo que todas estas tienen diferentes etiquetas. Acá está tag example, example tag, example. Estas no tienen etiquetas y esta tiene tt tag example, que son estas que están aquí. Ahora, si yo quiero crear más tarjetas, aquí por ejemplo voy a ir a ChatGPT y le voy a pedir que me dé una tabla con frases en francés. Vuelvo a mi tarjeta de Anki y voy a sustituir todo esto por lo que me generó ChatGPT. Voy a borrar las etiquetas, de hecho le voy a poner francés y voy a dejar esto para todas las tarjetas. Y ahora, como este documento ya está sincronizado con Anki, ahora que hemos modificado el documento, vamos a ir a herramientas y le vamos a dar Sync Dex. Ahora, lo que yo recomiendo es cerrar Anki y lo vamos a volver a abrir. Ahora que hemos modificado el documento, esperamos unos minutos y ya deberíamos tener ejemplo de Anki. Ahora nos aparece que tiene 20 nuevas tarjetas. Le vamos a comenzar a estudiar y vemos que está bonjour, bonsoir, y de esta forma hemos creado muy fácilmente tarjetas de Anki. Le voy a pedir ahora lo mismo, pero con los 20 verbos más frecuentes. Entonces podemos tener nuestro documento sincronizado y yo ahora quiero agregarle cosas. Pues simplemente le voy a pedir a ChatGPT que me lo dé, o puedo hacer la tabla yo mismo con apuntes de clase o con cualquier cosa que quiera agregar. Y ahora aquí voy a poner francés y voy a poner coma verbo para saber que estoy estudiando francés y estos son verbos para clasificarlos un poco. Ya me pone que ha guardado, en teoría ya lo debe haber publicado. Vamos a cerrarlo para ver si se acelera y lo mismo voy a cerrar Anki y lo voy a volver a abrir. Me salen solo 10, o sea que probablemente no se ha actualizado, pero si entramos vemos que hay 30, es decir que ya se agregaron los ejemplos, pero siempre tarda un poco o hay que ir otra vez a darle a publicar. Realmente no es mucho tiempo lo que hay que esperar, pero tengo que ver cómo se podría hacer para mejorar ese flujo. Vemos los ejemplos y son pues las preguntas que es lo que le hemos pedido a ChatGPT, ¿no? Y ya está. Y esa es la forma en la que podemos crear tarjetas de la manera más sencilla que se me ocurre a mí. Y podemos ir actualizando nuestra lista. Cosas a tener en cuenta de este complemento. No funciona con sincronización de ambos lados. Se sincroniza solo del documento de Excel al documento de Anki. Es decir, que lo que yo borré aquí se va a borrar del documento de Anki. Por ejemplo, voy a dejar solo los verbos. Voy a borrar todo lo que estaba primero. Y ya acá me pone Save to Drive. Yo voy a cerrar esto. Y ya cuando se sincronice esto, se van a borrar esas 10 entradas que yo puse. Aquí todavía están porque no se ha sincronizado, pero en unos minutos se van a borrar. Por otra parte, lo que yo borré aquí, o sea, si yo vengo a explorar y borro todos los verbos, pues suprimir. Vale, yo borro todos los verbos, por ejemplo. Pues esos verbos probablemente cuando se sincronicen nuevamente van a volver a aparecer, porque son tarjetas que
están en el documento de Excel. Es decir, se sincroniza simplemente lo de Excel a Anki, pero no lo he hecho para que se sincronice de Anki a Excel porque no me parecía práctico y porque es mucho más complejo, porque necesitaríamos formas de autenticación para Google. No es mucho más complejo, pero sí enreda un poco el flujo de trabajo. Y ya está, ese es el complemento. Nuevamente, esta es la página, dejo todos los enlaces de interés en la descripción. Me haría mucha ilusión que pruebes el complemento y me digas si funciona para ti o si se crea algún problema. Puedes comentar los problemas en esa página o en el repositorio de GitHub que he puesto ahí, y espero luego de acumular cierto feedback poderle hacer algunas actualizaciones. También te recuerdo que tengo este creador de tarjetas tipo Close, que es un GPT personalizado en ChatGPT que te permite generar tarjetas tipo Close a partir de un texto o de una imagen que tú le des, y funciona bastante bien, sobre todo si lo combinamos con ese flujo de trabajo a Excel. Copiamos el texto aquí, nos va a devolver una tabla y la tabla la llevamos al Excel ya con sus Close creadas, y luego lo pasamos con el complemento y nos genera un mazo de Anki bastante completo para lo que querramos utilizar. Así que eso es todo. Este es uno de los proyectos en los que más he estado trabajando en los últimos meses, que junto al último año de residencia no me dejan mucho tiempo libre y es difícil sacarlo adelante, pero estoy feliz de por fin poder publicarlo y hacer este vídeo. Espero que sea de utilidad para ti. Déjame saber en los comentarios cualquier duda o cualquier idea que surja a partir del complemento. Y eso es todo. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.